Noviembre de 1975. Muere Franco. España, contiene la respiración. Sube al trono Juan Carlos I, que había sido designado por el propio dictador. Y claro, rodeado de una incertidumbre enorme. ¿Iba a ser un continuador o un reformista? Fíjate que Santiago Carrillo, el líder comunista, lo llamó directamente marioneta. Hoy vamos a meternos de lleno en esas casi 4 décadas de su reinado. Efectivamente. Nos vamos a centrar en ese periodo, 1975 a 2014, que fue, una transformación radical para España. Pasamos de una dictadura a una democracia, digamos, consolidada. Y para ello nos basamos en un análisis histórico bastante detallado de toda esta etapa. Y nuestra idea es sacar lo esencial, ¿no? Esos momentos que fueron decisivos, las figuras clave, las tensiones, que fueron muchas y marcaron toda esta era. Desde una transición, la verdad, llena de riesgos, hasta una abdicación que, para muchos fue inesperada. ¿Cómo navegó el rey por todas esas crisis? ¿Cuáles fueron sus logros más importantes? Y también, ¿qué sombras acabaron empañando su figura? Vamos a intentar desgranarlo todo. Los comienzos fueron, como mínimo, calculados. Juan Carlos I decide mantener como presidente a Carlos Arias Navarro, que era un hombre del régimen franquista. Claro. Era un gesto hacia el llamado búnker, ese núcleo duro que se resistía al cambio. Pues mucha gente lo interpretó así, sí. Eso alimentó esa desconfianza inicial que comentabas de Carrillo. Y además estaba Manuel Fraga, otro exministro de Franco, en Interior. Eso tampoco ayudaba a tranquilizar a todo el mundo, la verdad, aunque él hablaba de reforma. Pero yo creo que el verdadero golpe de timón, el cambio de rumbo, llega en julio del 76. El nombramiento de Adolfo Suárez. Joven, ¿no? ¿Y del movimiento? Sí, joven y del movimiento, de la estructura política franquista. Pero traía una agenda de cambio que sorprendió a todos. Fue como una especie de terapia de shock político, ¿no? Primero, amnistía para presos políticos, casi de inmediato. Ajá. Luego, un referéndum para la reforma política en noviembre del 76 que, ojo, arrasó con un 94% de síes. Eso desmontaba legalmente el franquismo desde dentro. Increíble. Y, la legalización de los partidos políticos, que incluyó la jugada más audaz: legalizar al Partido Comunista de España, al PCE, en abril del 77. Ese tuvo que ser un momento de tensión altísima. Legalizar al PCE, que era como el gran enemigo del régimen. Sin duda. Ahí fue fundamental la postura de Carrillo, que abrazó el eurocomunismo. O sea, marcó distancias con Moscú y aceptó la monarquía y la bandera. Eso facilitó mucho que Suárez y el rey dieran ese paso. Ya. Fue, digamos, la quinta esencia de esa idea de apertura sin ruptura. Usar las propias leyes franquistas para cambiar a la democracia, evitando un vacío de poder o una confrontación total. Y todo eso nos lleva a las primeras elecciones libres en más de 40 años, ¿no? En junio de 77. Exacto. Gana la UCD de Suárez, esa coalición que montó, Unión de Centro Democrático. Le sigue el PSOE de Felipe González. El PCE saca un resultado más bien modesto, pero significativo. Y Alianza Popular, AP, el partido de Fraga, pues se queda como la principal fuerza a la derecha. Y de ahí, de esas Cortes, sale la Constitución del 78. Justo. Una constitución que fue fruto del consenso entre fuerzas muy, muy diversas. Los famosos 7 ponentes lo representan bien. Establece la monarquía parlamentaria, un Estado social y democrático, muchas libertades y el reconocimiento de las autonomías. De hecho, las primeras fueron País Vasco y Cataluña en el 79. Entiendo. Y aquí, las fuentes también señalan el papel discreto pero firme de la reina Sofía, como un apoyo importante para el rey y, se dice, con una aversión muy clara a los autoritarismos. Ella hablaba de las gueule casqué, ¿no? Las caras con casco, militares. ¡Qué curioso! Pero la estabilidad no estaba ni mucho menos garantizada. ETA seguía muy activa, matando. Y en el ejército, pues, había ruido de sables, ¿no? Sí, sí. Hubo intentos golpistas menores, como la llamada Operación Galaxia ya en el 79. Y el propio Suárez sufrió un desgaste enorme. Tenía divisiones internas en su partido, la UCD, por temas como el divorcio, por ejemplo. Y al final dimitió en enero de 1981. Claro. Ese vacío de poder, esa sensación de debilidad, creó el caldo de cultivo perfecto para el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el famoso 23F. El teniente coronel Tejero asaltando el Congreso, Millán del Bosch sacando los tanques en Valencia. Parecía que todo se iba al traste. Y en ese momento, claro, todas las miradas se vuelven hacia el rey. ¿Qué hizo exactamente Juan Carlos? Pues actuó.
Pasó horas que debieron ser cruciales en la Zarzuela, llamando uno por uno a los capitanes generales para asegurarse de su lealtad a la Constitución y, sobre todo, intervino en televisión. Recuerdo la imagen. Vestido con el uniforme de capitán general de los ejércitos. Desautorizó de forma tajante a los golpistas y le ordenó a Millán del Bosch que retirara las tropas. Su firmeza esa noche fue absolutamente decisiva. Consolidó la democracia y a la vez su propia figura como el garante del nuevo sistema. Años después, Felipe González, que al principio había sido muy crítico con él, reconoció: «Nos equivocamos sobre él». Ese momento, sin duda, marca un antes y un después. Tras un gobierno breve de Leopoldo Calvo Sotelo, el sucesor de Suárez, llegan las elecciones de octubre de 1982. Y ahí sí que hay un vuelco histórico. Una victoria aplastante del PSOE de Felipe González, mayoría absoluta. Y ahí empezaba un ciclo de casi 14 años de gobierno socialista. Era un cambio generacional clarísimo. Llegaba al poder una izquierda renovada, sin vínculos directos con el franquismo. ¿Y cuáles fueron las grandes prioridades de esa etapa tan larga? Yo diría que dos: modernización y Europa. Se tuvo que afrontar una reconversión industrial muy dura para adaptar la economía española, que venía muy tocada por la crisis del petróleo. Sí. Y el granito, sin duda: el ingreso en la CEE, la Comunidad Económica Europea, que hoy es la UE, el 1 de enero de 1986. Para España, después de décadas de aislamiento con Franco, fue mucho más que un acuerdo económico. Fue un símbolo de homologación, de volver a Europa. Recuerdo el optimismo, el lema aquel de «España funciona». Pero también hubo momentos muy difíciles, ¿no? El paro, por ejemplo, era altísimo. Sí, la modernización tuvo costes sociales importantes. El desempleo alcanzó cifras tremendas, por encima del 20% a mediados de los 80. Hubo tensiones muy fuertes con los sindicatos, huelgas generales sonadas como la de diciembre del 88. Cierto. Pero también fue la época de la proyección internacional. La Expo 92 de Sevilla, con el primer AVE Madrid-Sevilla, y los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, dieron una imagen de país moderno, capaz. Pero claro, un periodo tan largo en el poder acaba generando desgaste y, escándalos. Es casi inevitable. El PSOE fue perdiendo apoyo electoral poco a poco. Luego, la necesidad de cumplir los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht para poder entrar en el euro obligó a políticas de austeridad que generaron protestas sociales. Ajá. Y, por supuesto, empezaron a surgir casos de corrupción. El caso Filesa, sobre financiación ilegal del partido, fue muy sonado. Y la polémica enorme por los GAL, los grupos antiterroristas de liberación, la llamada guerra sucia contra ETA, que erosionó muchísimo la credibilidad del gobierno, aunque hay que decir que la implicación directa de González nunca se llegó a probar judicialmente. Mientras tanto, la derecha se estaba reorganizando. Correcto. Alianza Popular se refunda como Partido Popular, el PP, en 1989, y emerge la figura de José María Aznar. Un político con una evolución, curiosa. Venía de organizaciones juveniles franquistas, pero lideró un PP que buscaba atraer al centro. Y la verdad es que supo aglutinar el voto conservador y de centro-derecha. Y en 1996, llega la alternancia. Aznar gana las elecciones, pero por poco, ¿no? Una victoria ajustada, sí. Necesitó pactar con los nacionalistas catalanes de CiU y los vascos del PNUD para gobernar. Aznar, que además había sobrevivido a un atentado de ETA en 1995, llegaba con una imagen de firmeza. Su gran objetivo económico era claro: meter a España en el euro desde el primer momento, en 2002. Y lo consiguió. ¿A qué precio? Las fuentes que estamos analizando son bastante críticas con su política económica. Algo que la fuente cuestiona bastante. En la lucha contra ETA, Aznar fue muy duro. Y en política exterior hubo un giro clarísimo respecto a la etapa socialista. Sí, se endureció la política antiterrorista, con el apoyo del PSOE en el Pacto por las Libertades. Se llegó a ilegalizar a Batasuna, que era considerado el brazo político de ETA. Y en el exterior, el alineamiento con George W. Bush fue total, especialmente en la guerra de Irak de 2003. Esa fue una decisión enormemente impopular en España, marcó una fractura muy grande con la sociedad. Y entonces, de repente, el shock del 11 de marzo de 2004. Los atentados islamistas en los trenes de Madrid. 191 muertos. Un trauma nacional absoluto. La gestión de la crisis por parte del gobierno Aznar, que inicialmente insistió en la autoría de ETA, cuando las pruebas ya apuntaban al yihadismo, fue muy controvertida. Sí, lo recuerdo perfectamente.
Y apenas 3 días después, en las elecciones generales, contra todo pronóstico, gana el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Se abre otra etapa, completamente diferente, la de Zapatero, del 2004 al 2011. ¿Cuáles dirías que fueron sus señas de identidad? Pues lo primero, la retirada inmediata de las tropas de Irak. Luego una agenda social muy marcada, la ley del matrimonio homosexual en 2005, la ley de memoria histórica para reparar a las víctimas del franquismo. En política exterior buscó distanciarse de la era Aznar. Impulsó la Alianza de Civilizaciones, intentó recomponer relaciones con Europa, aunque también mantuvo diálogo con regímenes como Cuba o Venezuela. Y también intentó una negociación con ETA, que acabó fracasando. Pero su segundo mandato, claro, coincidió de lleno con la crisis económica mundial de 2008. Y España le golpeó con una dureza especial. El estallido de la burbuja inmobiliaria, el paro disparado. Zapatero, que al principio había negado la crisis, acabó teniendo que aplicar recortes durísimos. Bajada de sueldo a funcionarios, reforma de las pensiones, medidas en parte dictadas por la Unión Europea. Ya. El desgaste fue inmenso. El análisis de la fuente que manejamos califica su etapa como divisiva, quizás por centrarse mucho en temas identitarios o de memoria histórica en detrimento de lo social, al menos según esa perspectiva. Y bueno, perdió estrepitosamente las elecciones de noviembre de 2011. Dando paso a Mariano Rajoy, del PP, que consiguió una mayoría absoluta aplastante. Rajoy llega al gobierno en plena crisis, en diciembre de 2011. Su gobierno profundiza las políticas de austeridad, gestiona el rescate bancario europeo a España, aprueba una reforma laboral muy contestada. Pero la crisis persistía, el paro seguía por encima del 20%, además surgen nuevos escándalos de corrupción ligados al PP, y muy importante, el movimiento independentista en Cataluña empieza a crecer de forma exponencial. Y es justo en ese contexto de crisis múltiple, económica, social, territorial y de confianza en las instituciones, cuando se produce la abdicación del rey Juan Carlos. Exactamente. El 2 de junio de 2014, Juan Carlos I anuncia que abdica en favor de su hijo Felipe. La decisión se hace efectiva el 19 de junio. Y no se puede entender esta decisión sin tener en cuenta el contexto de desgaste de la propia figura del rey. Claro. Episodios como aquel viaje de casa a Botsuana en 2012, en plena crisis económica, que sentó fatal. O el escándalo de corrupción del caso Noos, que afectaba directamente a su yerno, Iñaki Urdangarín, y que salpicó a la infanta Cristina. Todo eso había dañado muchísimo la imagen de la corona. Y las polémicas no terminaron con la abdicación, aunque ya estuviera fuera de su reinado efectivo. Cierto, cierto. Los años posteriores han estado marcados por más revelaciones sobre su relación con Corina Larsen, investigaciones sobre presuntos fondos ocultos en paraísos fiscales, su marcha a Abu Dhabi en 2020. Un epílogo, digamos, que complica aún más la valoración de su figura histórica. Si hacemos balance de todo el reinado, es una historia de contrastes enormes. Empieza siendo el motor inesperado, para muchos, de la democracia tras una dictadura larguísima. Sin duda. Su papel en la transición, y especialmente esa noche del 23F, es un activo histórico que nadie le puede negar. Fue el símbolo de una España que se modernizaba, que se integraba a Europa durante los 80 y 90. Presidió la alternancia política, la consolidación de las instituciones democráticas. Pero termina de una forma muy distinta, con crisis muy profundas, la económica, la territorial, y con la propia institución monárquica y su figura personal muy seriamente cuestionadas. Ahí está la gran complejidad de su legado. Fue un arquitecto clave, sí, de la democracia española moderna, pero su prestigio se vio gravemente erosionado en la última etapa de su reinado y sobre todo después de abdicar. Las sombras de los escándalos financieros y personales han teñido inevitablemente la percepción de sus casi 40 años en el trono. Y nos deja una pregunta, yo creo, para la reflexión. ¿Cómo es posible que el monarca que pilotó con éxito una transición que se considera modélica y que fue muy arriesgada, pudiera acabar su vida pública rodeado de tanta controversia? ¿Qué nos enseña su trayectoria sobre la relación entre las instituciones, el poder personal, el escrutinio público y la propia evolución de la sociedad española a lo largo de esas 4 décadas tan intensas? Es una cuestión que queda abierta.